Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Reciba un caluroso afecto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos llegando a la penúltima lección de esta serie de nuestro curso Descubriendo mis dones espirituales. Este curso se ha llevado de manera virtual en todas estas sesiones por medio del canal de YouTube y también mediante la presentación de sus preguntas, comentarios y la resolución de los cuestionarios y resúmenes, reportes de lectura, reportes críticos también que han estado realizando y aún están realizando hasta esta lección. Asimismo, informarle que la siguiente lección, la siguiente sesión, que es la última, vamos a estar haciendo una transmisión en vivo, ya que con esto sería su examen final. Y para ello pediría la responsabilidad y el poder también separar un tiempo, porque será dentro del horario que está establecido desde el inicio de clases dentro del sílabo. Sin ningún tópico pendiente, entonces vamos a dar inicio ya con este tema. En la lección de hoy, la lección número 7, vamos a hablar acerca del don de lenguas y de interpretación. Ahora, ya se ha tocado, ya ha habido un preámbulo breve en las lecciones anteriores. Entonces aquí simplemente nos toca aclarar o tocar algunos puntos que quedaban pendientes, sumado con algunas cuestiones que vi pertinentes aclararlas de acuerdo a las preguntas y comentarios que ustedes también nos habían hecho a través del canal de YouTube. Entonces, vamos a comenzar inmediatamente. El objetivo de esta clase. Nuestro objetivo es que usted entienda el uso, la importancia y el cuidado que se debe tener con el don de lenguas e interpretación en la iglesia. Este don es para edificación personal, es decir, este don constituye más a la edificación del creyente que lo tiene, no es para un uso congregacional necesariamente. Para ello lo invito entonces, para reflexionar en este punto, lo invito a leer Primera de Corintios, capítulo 14, versos 4, 9 y 12. Como hemos podido revisar en estas citas, entonces, Pablo está nuevamente hablando a la iglesia de Corinto. Ahora, se refería a Pablo entonces diciendo que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que predica edifica a la iglesia. Entonces, nosotros debemos entender que el don de lenguas, recuerda que los dones son para la edificación de la iglesia. Ahora, el que habla en lenguas, eh, digamos que va a hablar en una lengua que el ser humano, es una lengua espiritual, que el ser humano no lo va a entender. Entonces,
Eso significa que si algo yo no entiendo, pues no me edifica. Por tanto, nosotros debemos tener alguna especie de criterio para el manejo de estos dones. Ahora, Pablo en el versículo 9 y 12, pues no va a hablar que si no hablas palabras bien entendibles, estarás hablando al aire. Procura sobresalir en la edificación de la iglesia. Es decir, Pablo no está diciendo que un don es mejor que el otro, nada por el estilo. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que nosotros debemos preocuparnos siempre que nuestros dones sean ejercidos para que cumplan su fin. ¿Cuál era el fin? La edificación de la iglesia. Entonces dice, ¿no? ¿De qué sirve? Pues que yo hable palabras que no van a entender los demás, porque eso no es de edificación. Ahora, eso nos lleva entonces a tocar un segundo punto. Si no hay interpretación, es mejor no usarlo hablando específicamente en los cultos. Ahora, aquí vamos a tener un poquito de cuidado y lo animo a que pueda acompañarme a revisar esta cita, 1 Corintios capítulo 14, verso 2 y 23. Muy bien, entonces en esas citas, por ejemplo, el apóstol Pablo le está diciendo, ¿no? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque, ¿qué dice? Por el Espíritu habla misterios. En otras palabras, cuando uno ejerce el don de lenguas, está hablando en una lengua, pues, digamos, espiritual, entre el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Es una conexión muy personal, muy íntima. Y ahora en el verso 23, ¿no? Pablo hace referencia, si entran extraños e incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿Recuerda usted siempre que el amor al débil, por amor al débil? ¿Recuerda esa frase? Entonces, aquí debemos aplicar ese criterio. En un culto, nosotros debemos tener mucho cuidado porque no solo hay creyentes maduros, sino también vienen gente inconversa, hay nuevos creyentes. Entonces debemos tener el mayor cuidado con estas personas porque estas personas pues muchas veces pueden malinterpretar estas expresiones o pueden tomar como que estamos tal vez, no sé, haciendo un uso tal vez un uso mecánico de nuestros conocimientos, por ejemplo, algún hermano que ha estudiado y domina el griego, por ejemplo, y de repente está orando, está predicando y empieza a hablar en griego. Entonces, como que los creyentes nuevos, la gente, pues, ¿no? La gente inconversa podría decir que "Oh, estos que tienen están locos". Ahora, un creyente, pues, que es maduro, bueno, si ese fuera el caso, obviamente, pues, ¿no? Sabemos que está mal. Pero ahora, si fuera del espíritu, que sabemos y ya lo hemos estudiado, que el don de lenguas es cuando alguien habla en un lenguaje que él no conocía previamente. Recuerden, esa es la clave. Entonces, ahora, si se diera ese caso, por ejemplo, el nuevo creyente y el inconverso, pues lo podrían tomar de esa misma forma que el caso, que el ejemplo anterior, ¿no? El que está haciendo, está vociferando lo que sabe, qué sé yo. En cambio, un creyente maduro, pues tal vez de cierta forma podríamos entender que es de Dios.
pero por amor al débil siempre debemos tener el mejor cuidado, el mayor cuidado posible. Es por eso que en nuestra denominación se tiene un sumo cuidado a la hora de usar este don de lenguas en los cultos. Nuevamente, estamos partiendo del principio de que sin entendimiento de lo que se dice, no edifica. Y ahí nos podemos dar cuenta también cuando un don está siendo motivado por el Espíritu Santo, ya que siempre los dones sirven para la edificación de su iglesia. Ahora, muchos creyentes que tienen este don no tienen la interpretación de lo que hablan, entonces es mejor no usarlo en los cultos, pues sin entendimiento de lo que se dice, no se edifica a nadie. Por eso en algún momento, ¿no? Pablo les va a decir también que el que desea, el que tiene este don de lenguas, anhele, pida también el de interpretación. ¿Esto por qué? Lo dice como modo de sugerencia para poder edificar a los que están a su alrededor. Y si no es así, entonces, ¿qué es mejor? Apartarte a un lugar y poder hacer uso de esto, porque es algo muy lindo que Dios lo da, pero es más para la edificación personal que delante de un culto, por la diversidad de creyentes. Recuerde eso, el amor al débil también. Ahora, no se niega su uso, pero debemos hacerlo con responsabilidad. Lo invito a que podamos leer Primera de Corintios, capítulo 14, versos 19 y 20, 32 y 33 y 26 y 28. Pablo apela más que al don en sí mismo a la interpretación, a lo que podamos decirle a la iglesia, y con mayor énfasis para que esto pueda ser comprendido. Generalmente, cuando muchas personas hablan en lenguas y nadie sabe qué significa lo que dice, se crea una confusión dentro de ella y esto hay que evitar. En la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras para instruir que 10.000 palabras en una lengua. Una sugerencia del apóstol Pablo para poder usar con responsabilidad este don. También va a decir que el don de expresar el mensaje de Dios debe estar bajo el control del que habla, porque Dios no quiere desorden, sino paz y armonía. Recuerde asimismo que una iglesia viva debe tener dones que la edifiquen. La Biblia enseña que cuando nos reunamos, cada uno de nosotros tiene salmo, doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero hágase todo para edificación. Si alguno habla alguna lengua no conocida, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, en orden, y uno interprete. Terminando el verso 28 que dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y apártese a un lugar. Mi hermano, es evidente por el testimonio de la Biblia que una iglesia viva debe tener dones que la edifiquen, pero cómo estos hayan de operar está delineado en la culminación del versículo 26, cuando dice, hágase todo para edificación.
He allí la clave, mi hermano. El verso 23 revelará en el mismo capítulo la necesidad de sujeción y el versículo 40 de observar en orden. Si debe haber alabanzas y dones manifiestos, siempre que sea en orden y para edificación del conjunto de creyentes y no la exaltación personal de nadie. Mi hermano, imagínese esta situación, cuando en un culto todos hablan en lenguas, todos gritan a su estilo, todos presumen tener algo que decir al mismo tiempo. ¿No se incurre en el desorden? ¿No se impide la reflexión pausada o quizás una confesión dolorida y silenciosa de un quebrantado corazón? Entonces ya no estamos en presencia de un culto donde está la plenitud del Espíritu de Dios, que es de orden, sino en un desorden carnal que puede fácilmente convertirse en un pandemonium. Ahora, si nosotros analizamos Primera de Corintios capítulo 14, verso 23 y 40, verso 23 y verso 40, cuando los sentidos carnales comienzan a gobernar el culto, bajo presunción de, entre comillas, espiritualidad, lo que tenemos es un falso espiritualismo que gratificará la carne, pero defraudará la obra del Espíritu Santo. Esto es por ello el motivo por el cual Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto enfáticamente en este punto, ya que ellos daban más, digamos, más presencia a la expresión, digamos, de esta forma, ¿no? Le daban mucha importancia a esto y descuidaban los demás dones que eran también para edificación de la iglesia. Entonces, por ello, Pablo en algunos textos lo va a comparar de alguna forma. Pero ahora esto no significa que un don es mejor que otro. Todos los dones son iguales. Recuerde eso también, lo hemos tocado en lecciones anteriores. Lo que se quiere decir aquí es que todo debe llevarse en orden. En orden. De todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Ahora, alguna definición según el diccionario Strong, que ya usted lo había trabajado en anteriores lecciones, simplemente que esta palabrita es la que aparece en 1 Corintios capítulo 14 acerca del don de lengua y hace una definición al idioma adquirido no naturalmente. Y esta otra palabra acerca de la interpretación. Bueno, acá lo define como traducción, interpretación, pero también a través de nuestro estudio hemos visto la diferencia entre estos dos términos y es por ello que la Reina Valera va a tomar esta última como interpretación. Bien, ahora algunos temas que deberíamos considerar. Mi amado hermano, llegado a este punto, yo lo animo una vez más a que usted pueda leer todo el capítulo 14 de Primera de Corintios una vez más, porque vamos a hacer un pequeño análisis acerca de este capítulo a modo ya de aclarar algunos puntos más acerca del don de lenguas. Ahora, en Primera de Corintios capítulo 14, verso 12, si usted lo revisa, podemos llegar a esta conclusión: nadie es víctima impotente de algún don.
Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Eso qué implica? Que el don está sujeto justamente pues a la persona que lo posee. Ahora hablamos de creyentes, obviamente. Entonces hay instrucciones precisas en cuanto a la sujeción, al orden, al número de intervenciones de personas con don de lenguas, si es que hay intérprete, entre otros detalles. Mi hermano, violentar las escrituras no conduce a algún puerto seguro, sino a aperturas peligrosas de falsa espiritualidad, que en el curso del tiempo dará de las evidencias de su verdadero origen no espiritual. Esto significa entonces que en todos los cultos debe haber exaltación, paroxismos o cosa por el estilo. ¿Qué cree usted? Así es, la respuesta es enfáticamente que no. Identificar el poder de Dios a la luz de nuestras exaltaciones emocionales es una cosa peligrosa por no, por no, por decirlo menos. Es una cosa muy peligrosa, mi hermano, el dejarnos llevar por nuestras emociones. Ahora, esto lo tuvo que aprender incluso hasta Elías. Elías debió aprender de esta lección. Y ahí está la cita en la cual usted puede revisar detenidamente. Ahora, para su mayor entendimiento, yo le sugiero que pueda leer todo el capítulo 19, cuando Elías ha huido porque una bruja le ha hecho una maldición, pues si él está en una cueva, en una caverna, y tiene su encuentro con Dios nuevamente. Entonces yo le animo a que pueda hacer una pausa en este momento y pueda hacer una pequeña reflexión del capítulo 19 de Primera de Reyes. Ahora, abundan los testimonios, mi hermano, de reuniones entre comillas calmadas, que no por ser así, estaban destituidas de la presencia del Señor. Por el contrario, se manifestaba una profunda presencia del Señor, manifestándose también por la salvación de almas, la sanidad de enfermos y bendiciones profundas, sin sensacionalismos ni publicidades. Recordemos que el sensacionalismo atrae a la naturaleza humana. La espiritualidad auténtica atrae a corazones sensibles a la voz de Dios. Y mi hermano, he aquí una de las claves por las cuales nuestra denominación justamente no promueve, por así decirlo, el uso de este don de lenguas en los cultos, haciendo pues alarde de esto o haciendo de esto una exigencia en realidad, porque también ya en tareas anteriores usted ha podido ver el bautismo del Espíritu Santo, la diferencia con la llenura del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Entonces ya en lecciones anteriores usted ha tenido que hacer una reflexión y un estudio y un reporte acerca de estos detalles. Entonces, como usted ya tiene esa base, ahora aquí simplemente por el cuidado de la iglesia nuevamente es la que no se hace una exposición de estos dones. Esto no significa que no haya presencia en nuestra denominación de este don de lenguas, de interpretación y entre otros. Los creyentes que poseen un verdadero don deben respetar, mi hermano, la decisión de liderazgo de la iglesia y también las limitaciones impuestas por el bien de toda la congregación. Algunos de los hijos de Dios tienen el don, pero necesitan ser vigilados por el liderazgo de la iglesia.
Porque recuerde, mi hermano, que nosotros lo hacemos por el cuidado, para la edificación, es decir, en este caso, pues, ¿no? En estos tipos de dones donde se manifiesta el poder sobrenatural de Dios, son dones que se debe aprender a manejar por el cuidado de la grey. Es por ello que se ha hecho esta lección aparte para poder aclarar un poquito estos temas. Ahora, el discernimiento es también un don muy necesario en un ambiente en que se practican los dones espirituales. Y también recuerden que el dominio propio es una de las cualidades de la obra del Espíritu Santo. Este principio espiritual debe ser relacionado al ejercicio de los dones. La falta de dominio propio es evidencia de la carne. Recuerda que cuando empezamos a hacer el estudio acerca de estos dones, hablábamos de la iglesia de Corinto y cómo Pablo le reclamaba justamente la carnalidad de ellos a pesar de que presentaban una diversidad en dones. Muy bien. Ahora, mi amado hermano, vamos a hacer una pequeña conclusión de 1 de Corintios 14. Primero, nosotros vemos que Pablo comenzó afirmando que deberíamos seguir el camino del amor, pero que debíamos procurar tener los dones espirituales. En el verso 1 de capítulo 14 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Mi hermano, ojo, Pablo dice que uno debería desear los dones espirituales. Ahora, recuerda que el amor es un fruto del Espíritu Santo y luego dice y procurad. Es decir, van de la mano o deberían ir de la mano. Es decir, el fruto del Espíritu Santo, ¿qué representaba o qué implicaba? Madurez espiritual. Lo hablamos también en la lección anterior. Y esto va de la mano, dice y, no dice o, es un y. Significa que así como debe haber madurez, procurar madurez en el creyente, también debemos procurar identificar y desarrollar nuestros dones espirituales. Y estos van de la mano, de forma paralela, mi amado hermano, mi amado creyente que usted me escucha. Debemos entender esto porque esto es un principio básico con el cual nosotros vamos a poder dar un mejor servicio agradable, conforme a la voluntad de Dios, no en nuestra carne, sino en el espíritu, pero debemos anhelar los frutos y los dones. Ahora, aquí Pablo dice, y después añadió, pero sobre todo que profetices, lo va a decir en algunas versiones. Ahora, el profetizar es presentar la palabra de Dios, hacerlo de una forma sencilla e inteligente. Podemos apreciar que Pablo en esta ocasión hizo una distinción entre los dones que concede el Espíritu y el fruto del Espíritu. Ahora, lo que Pablo está buscando aquí era lograr que los creyentes de Corinto dejaran de tener una preocupación obsesiva con el tema de las lenguas, considerándolo desde un punto de vista emocional que conducía al fanatismo. Le aconsejó que consideraran el tema de los dones en su debida proporción. Mi amado hermano, hay algunas denominaciones que pues se van por este tema que había también en la iglesia de Corinto. Daban tanta importancia al don de lenguas, a la manifestación de esto, que si no lo hacías no habías sido bautizado, no tienes la llenura del Espíritu, y con esto pues nuestra denominación tiene su posición, como lo he recalcado desde un inicio de las lecciones.
Nosotros no descartamos el uso de este don, la presencia de este don, pero lo tratamos de manejar con el mayor cuidado posible para la edificación de su iglesia. Es por ello que nosotros, eh, cuando se presentan estos casos, nosotros no hacemos pues una publicidad o no hacemos alarde de esto. Simplemente que lo trabajamos con la mayor responsabilidad y el orden que se pueda tener. Ahora, lo voy a invitar a que usted pueda ver a revisar algunos casos puntuales también, donde, donde se habló en lenguas. Mientras usted busca estas citas, al final del verso 1, pues no, va a decir que en el capítulo anterior, en el 13:8, Pablo les había dicho que las lenguas cesarían. Ahora, esto está diciendo en realidad que todo esto puede pasar, pero el amor siempre va a permanecer. En la preeminencia del amor, que lo hemos estudiado en la lección anterior, veíamos este punto. Entonces, mi hermano, las profecías, lenguas, ciencias se acabarán, pero el amor nunca dejará de ser. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino con amor, vino a dar amor. Hermano, el amor viene de Dios. Es un amor que nunca acaba, inagotable, eterno. Por tanto, debemos a veces dejar de preocuparnos en enfatizar en algunos aspectos y recordar que Dios es amor. Y por ello debemos preocuparnos más por compartir a otros del amor de Dios. Por eso anteriormente, cuando hacía referencia al don de profecía, ¿no? A mejor profetizar, implicaba bajo ese contexto a buscar siempre la palabra, que venga una palabra nueva de Dios revelada hacia ellos. Ahora, esto porque hablamos, recuerde que habíamos hablado del don de profecía también para aplicado a nuestro contexto. En función se sigue ejerciendo, en función. ¿Qué significa ello? Que el don de profecía nos habla de poder traer una palabra fresca de parte de Dios. Ahora, para ese contexto, recuerde que pues, no tenían pues el Antiguo ni el Nuevo Testamento como usted y yo lo tenemos. Entonces, para ellos era mejor, Pablo le decía, no es mejor anhelar, es una palabra fresca que venga de parte de Dios, revelada a través de las personas. Anhelemos mejor eso que estar pues enfatizando tanto el don de lenguas. ¿Por qué? Porque mediante el don de profecía tú podías traer una palabra fresca para el pueblo y todos eran edificados, mientras que el don de lenguas es mayormente edificado la persona. Ahora, si es que hay un intérprete, pues no lo puede hacer y ahí sí la congregación también se edifica. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, en nuestro contexto, decíamos que ya nosotros ya tenemos la palabra de Dios revelada para el hombre, ya está todo. Lo único que necesitamos es escudriñarla. Entonces, cuando uno comparte la palabra de Dios a otros, en función está haciendo en función la tarea de la profecía, pero como le digo, no como eran los términos anteriores. ¿Recuerdan las profecías también anteriormente? En la Biblia eran cosas que se iban a suceder a futuro, ¿no? Y se iban escribiendo. En cambio, ahora ya todo está en la palabra de Dios. Por tanto, nosotros en función traemos palabra de Dios a las personas, sí, en nuestros ministerios, en las redes que estamos trabajando, sirviendo, sí lo hacemos, pero no de la magnitud que era anteriormente, porque ya la palabra de Dios está aquí en nuestras manos, en nuestras Biblias. ¿Correcto? Entonces valga esa aclaración también. Muy bien, entonces ya una vez que usted ha revisado esos textos,
En la Biblia se menciona muy poco a las lenguas, excepto en estos 3 capítulos. La referencia se encuentra en las citas que están ahí descritas. Ya hemos hablado de lo que ocurrió en el día del Pentecostés, en el hogar de Cornelio. Él y su familia hablaron en lenguas. Los discípulos de Juan en Éfeso hablaron en lenguas después de que Pablo les predicara el Evangelio. Podemos ver, por lo tanto, que las lenguas fueron usadas en la institución de la época de la gracia. Ojo, hablamos de de la iglesia primitiva. Y cada vez que fueron utilizadas fue en relación con ese aspecto. Ahora, repasando las tres citadas ocasiones, se habló en lenguas en el día del Pentecostés, cuando el Evangelio fue proclamado a la nación de Israel. Se habló en lenguas en casa de Cornelio, y cuando el Evangelio fue presentado a los no judíos. Y en Éfeso, cuando el Evangelio comenzó a extenderse hacia los confines de la tierra. Mi amado hermano, son solo casos puntuales que se hablan. No podemos tomar esto como una regla que debe cumplirse al 100% o en cada reunión. Hay denominaciones que esto lo establecen, pues, ¿no? Que siempre deben, en toda reunión, en todo culto, debe haber expresión o manifestaciones de este tipo. Si no, entonces no está Dios ahí. Y eso está totalmente descartado. Como podemos ver, hay casos puntuales. No en todo momento se está llevando, no en todo momento se está realizando estas manifestaciones. Ahora, si seguimos profundizando un poquito más, avanzando en los versículos, también nosotros podemos ver que Pablo enfatiza el don de profecía, que le permite edificar espiritualmente a la comunidad, animándola y consolándola. Aquí da a entender que las lenguas, luego que eran ejercitadas por el individuo, podían conducir a un uso egoísta del don. ¿Recuerda por qué? Claro, porque el que habla en lengua, una lengua pues no conocida, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, es decir, el que transmite el mensaje de Dios, edifica a la iglesia. Entonces por eso Pablo le dice, ¿sabes qué? Mejor deja de enfatizar tanto al don de lenguas, ya que es una edificación muy íntima y más personal, y anhela el don pues de poder compartir el mensaje de Dios a otros, que en su propio idioma, que edifica a la congregación, haciendo esta comparación, pero nada más. No está diciendo que uno es mejor que otro, por si acaso. Ahora, más en versículos posteriores, Pablo dice, ¿no? El que habla en una lengua, en lenguas, así mismo se edifica. Pero luego dice, yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba la edificación, por lo que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, en este sentido, se tiene más importancia para la comunidad una reunión, por ejemplo, de estudio bíblico, que una reunión en la que se diera toda la importancia a las lenguas. Ojo, nuevamente aclaro, no digo que esté mal hacer este tipo de reuniones, que en alguno de sus comentarios alguien realizó esta pregunta. ¿Por qué no se hace un culto donde pues todos puedan hablar en lenguas, por ejemplo? Bueno, y he aquí la respuesta. Sería muy bueno siempre y cuando hubiera un intérprete para cada lengua o lenguaje que utilicen estos hermanos que tienen el don de lengua. Porque si no, no tiene sentido, porque nosotros no buscamos una manifestación de este tipo en el cual pues puede hacerse algo fuera de lo común, entre comillas, para el ojo humano, pero la idea es que el don debe ser ejercido para la edificación. Si hay un don de lengua, se va a usar en una congregación, en un culto, perfecto, pero debe haber un intérprete para que pueda interpretar a los demás hermanos y pueda ser entendible. Si no, no es de bendición para la
iglesia. Y esto nosotros debemos tener mucho cuidado. Pablo más adelante va a empezar a dar evidencias o va a empezar a dar, digamos, va a reforzar o argumentar el por qué debemos anhelar siempre los dones mayormente de edificación para la iglesia que dar más prioridad al don de lengua. En otras palabras, los creyentes debían decir algo provechoso, a lo cual las demás personas pudieran asentir diciendo amén, hablando específicamente del verso 15 y 16. Y lo leo para que se pueda entender. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Me entiende? Un hermano se pone a orar, empieza a hablar en lenguas, no hay un traductor, no hay un intérprete, perdón. La pregunta es, los hermanos que acompañan, ¿cómo pueden apoyar esa oración? El hermano está adorando, perfecto, el hermano se comprende con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, amén. Pero ¿y usted? ¿Cómo puede apoyar esa oración si no está entendiendo? En cambio, cuando estamos en los cultos de oración o cuando nos toca interceder por alguien, esa persona ora y yo puedo apoyar en oración porque estoy entendiendo lo que está pidiendo a Dios, porque estamos en un mismo idioma. ¿Se da cuenta la diferencia? En el verso 17 al 19, cuando Pablo continúa con su exposición, lo leo para entenderlo mejor. Dice, tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que a todos vosotros. Ahora, esta frase ha sido una de las frases también muy discutidas. En otro idioma, en otra versión, perdón, aquí va a decir que doy gracias a Dios que hablo en lenguas extrañas. Ahora, ¿eso qué significa? Que Pablo está diciendo no necesariamente que él tenía el don de lenguas. Si nosotros nos vamos al contexto, al origen de la palabra, a un análisis textual, está diciendo que él como misionero a otros pueblos había hablado en prácticamente una docena de lenguas diferentes o en más. Cuando estaba en un territorio de misión, él les hablaba en su propio idioma, lo cual tenía sentido para ellos porque le entendían. Aunque el hablar esa lengua no tenía sentido para el mismo Pablo. Ahora, cuando él estaba en la iglesia, ante creyentes que hablaban su mismo idioma, se dirigía a ellos en ese idioma para que todos le pudieran entender. Hermano, usted imagínese ese enviado de misiones a Turquía. Entonces tiene que hablar en su idioma para que puedan ser de edificación ellos. ¿Qué sentido tendría que usted vaya y empiece a orar en español cuando la iglesia no entiende ese idioma? Otra vez, ve la importancia entonces de poder mantener un orden y un cuidado del don de lenguas. Y en general, mi hermano, es importante el orden en la iglesia para el ejercicio de cualquier don. Ahora, la importancia del orden en la iglesia local para el ejercicio de cualquier don. Las personas de nuestra generación son inteligentes, bien preparadas, sofisticadas y muchos de ellos con ciertos conocimientos incluso científicos. Hermano, entonces somos llamados nosotros a presentar un mensaje de acuerdo a las necesidades de nuestro contexto. Un mensaje que sea comprensible y coherente. La palabra de Dios necesita ser expuesta de manera que pueda ser bien entendida. Por tanto, cuando alguien iba a intervenir, siempre es necesario un
intérprete, de preferencia cuando es en un lugar público. Ahora el mensaje, cuando alguien está haciendo el uso del don de lenguas, pues debía haber un intérprete. El mensaje debía tener sentido en conformidad, ojo, con la palabra de Dios. Tampoco puede darse el caso, ¿no? Con cuidado lo digo, que alguien puede estar haciendo una manifestación de repente en lenguas y de repente el que interpreta empieza a hablar una cosa que no es, que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, si no es así, pues con toda seguridad el Espíritu de Dios no está actuando en ese caso. Ahora, si no hay un intérprete o si dos o tres creyentes ya han hablado, el que quería hablar en una lengua tenía que permanecer en silencio, como lo podemos revisar en texto 27 y 28. Significa que, mi hermano, entonces todo debe tener un orden. Somos entonces, mi hermano, una vez más estimulados para desear los mejores dones. Evidentemente, enseñar la palabra de Dios ayuda mucho a la edificación de la iglesia. Y aquí encontramos un gran principio. El ejercicio de los dones debe llevarse a cabo de una manera apropiada y en el orden determinado por la enseñanza que nos ha dado entonces en este capítulo el apóstol Pablo. Nuestro texto para memorizar en esta lección es 1 Corintios 14:12. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Mi hermano, don de enseñanza, el don de pastor, el don de servicio, el don de hospitalidad, en general todos los dones sirven para el don de la edificación de la iglesia, pero debemos siempre tener un cuidado a la hora de ejercerlos, porque recuerde, podríamos estar causando un desorden y eso no viene del Espíritu Santo, no viene a ser guiado por Dios, sino en nuestra carne. Todo debe sumarse. Recuerda, en la lección anterior, todos somos parte de un mismo cuerpo, pero esto debemos hacerlo con responsabilidad. Por eso siempre el fruto del Espíritu Santo de la mano con los dones. Muy bien, mi amada Iglesia del Señor, ya llegando al final de esta lección, algunas recomendaciones como cada clase. En la descripción del video está el material utilizado, el enlace de su tarea. No se olvide dejar el comentario o pregunta que se tenga, ya que eso va a ser convalidado como asistencia a esta penúltima lección. Recordarle, mi hermano, que en la siguiente lección nosotros ya estamos por concluir lo que será nuestro curso y por tanto será una transmisión en vivo. Ahora, los detalles yo lo voy a hacer llegar a través del grupo de WhatsApp, así que estar muy atento a las indicaciones y cualquier duda me la hacen para poder resolver sus consultas. Muchas gracias, mi hermano, esto ha sido todo por esta lección. Nos estaremos pues ya viendo en la siguiente y última lección. Que Dios lo bendiga.